Amén, hermanos. Rápidamente, ahora vamos al libro de Lucas. Estamos en la tercera lección, al capítulo 6 de Lucas. Gloria a Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Palabra del Señor. Aleluya. En Lucas 6, 12 al 16. Gloria a Dios. Entonces, dentro del grupo del Señor Jesucristo, podemos ver a dos personas con el nombre de Judas. Uno viene a ser el hermano de Jacobo o el hermano de Juan. Jacobo es el hermano de Juan, el apóstol Juan. Este Judas también es el que escribió el libro de Judas. ¿Se acuerdan? Al final casi está un libro que dice Judas, la epístola de Judas, solamente son versículos. Él es el que escribe. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos son una familia que están dentro del círculo de Jesús. Muy bien, siguiendo entonces la enseñanza, la doctrina acerca de la oración en el Evangelio de San Lucas, hoy vamos a tratar el tema: Jesús oró antes de elegir a los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Estamos viendo en el libro de Lucas, el evangelista, historiador Lucas, nos presenta a Jesús como un modelo de oración, un modelo de dependencia. Él dependía del Padre Celestial. La oración que Él hace es una constante, hermanos. Miren, si el ministerio de Jesús fue de victoria en victoria, es porque justamente Él oraba constantemente. No había otra cosa, ¿no? Otro asunto aparte de la oración, por las cuales al Señor Jesucristo todo le salía bien. Cuando Él tenía que orar por un enfermo, el enfermo se sanaba. Cuando Él tenía que hacer un milagro, y el milagro se realizaba. Y así sucesivamente llegó hasta el final de su ministerio, para llegar a la cruz del Calvario, ser muerto por los enemigos. Entonces, el Señor Jesús es un ejemplo de oración. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que el Señor hace oración antes de hacer cualquier cosa. En este caso, el evangelista Lucas nos está planteando muy bonito en ese versículo, en el primer versículo 12. ¿Qué dice el primer versículo 12? 6:12. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Prácticamente él hizo como una vigilia. El Señor Jesús hizo una vigilia ahí en esa oración, así como nosotros vamos a tener la vigilia el día sábado.
Amén, hermanos. ¿Ya? Entonces, en esa oración Jesús hace una oración con propósito. ¿Cuál es el propósito por los cuales Jesús hace la noche? Está en el versículo 13. ¿Sabe él para qué se pasó toda la noche orando al Padre Celestial? Ahí está la razón. Es para elegir a sus discípulos. Porque él al principio de su ministerio se encontraba solo. Él no tenía a nadie al lado. Él fue bautizado por Juan Bautista. Sabemos la historia. Fue llevado al desierto y en el desierto pasó su mayor prueba de 40 días, 40 noches. Satanás lo tentó en varias ocasiones. ¿Con quién estaba? Estaba con los apóstoles, había otros discípulos, todavía no había nadie. Él estaba solo. Aún caminando, haciendo ya, cumpliendo su ministerio de servicio, el Señor, aún lo hacía solo. Pero un día tuvo la necesidad de elegir personas para que a él le ayuden. Él no eligió a la gente al azar, venga como venga. Él no eligió de esa manera, sino él, en primer lugar, para hacer una elección, en cuanto va a elegir a un grupo humano, él primero tiene que pedir dirección al Padre Celestial. Y entonces para eso se pasó toda una noche orando al Padre. Padre, dame dirección, dame, Señor, muéstrame las personas con quien voy a trabajar. Porque esto no es una tarea, sino una tarea, Señor, que empezará ahora y terminará cuando yo venga, cuando yo regrese. Porque no era una misión momentánea, temporal. ¿Por qué creen ustedes que el Evangelio ha llegado hasta nuestros días? ¿Por qué razón? Porque eso fue el propósito del Señor. Que el Evangelio de esos tiempos tenía que llegar hasta hoy día. Entonces, seguirá ver crecer nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, hasta que el Señor venga. Eso era el propósito. Pero para que eso suceda, el Señor tuvo que interceder, orar duro al Padre Celestial, y el Padre tenía que responder. Él no hizo las cosas al azar, a la aventura, ¿no es cierto? Y cuando hacemos al azar, cuando hacemos a la aventura, las cosas nos salen mal. ¿Eso es la verdad? Salen mal. Y para que no nos salgan mal, entonces ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que orar al Padre Celestial. Tenemos que encomendarnos cada momento a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Vamos a encontrar en este versículo 6:12 es que el Señor oró antes de elegir a sus discípulos. Antes de elegir. Número uno, para conformar un equipo. Para conformar un equipo según la voluntad de Dios. 12:13 dice, y cuando era de día, después de haber pasado varias horas orando al Señor, ¿qué cosa entonces pasó? ¿Qué sucedió? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Él dice que llamó, es que no llamó a 12, llamó a más. Pero llamó a mucha gente, pero solamente escogió a 12. ¿Se da cuenta? Escogió a 12. ¿Eso qué significa? Significa que cuando él estaba toda la noche orando, Dios le dio sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Dios le dio sabiduría. Dios, el Señor, le dijo: hijo, tú vas a elegir fulano, vengano, sultano, con ellos vas a trabajar, con ellos vas a reformar el mundo, vas a revolucionar el mundo con la palabra. ¿Ah? Y los otros no están.
Solamente son 12. Son 12 personas. Y el resto, ¿sabe Dios dónde está? ¿De qué es así? Dios escoge personas, ¿no?, que de alguna manera van a responder al compromiso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso es importante una congregación. Si Dios nos va a dar la oportunidad, sobre todo a mi persona, porque ese es mi deseo, trabajar en equipo, como equipo, es decir, con personas responsables, con personas, digamos, que se comprometen en la obra. Si ustedes ven, hermanos amados, las iglesias, grandes iglesias que tienen miles de miembros, es porque los siervos encargados han confiado, es decir, más que confiar en las personas, han confiado en Dios, se han encomendado a Dios y Dios les dio dirección para que elijan a las personas correctas. Y el Señor eligió a las personas correctas acá. ¿Y qué pasó? Es que el Señor primero de aclamarle al Señor: ¿cómo voy a hacer, Padre? ¿Cómo voy a dirigir, Señor? ¿Con quién, Señor? ¿Cuándo dicen amén? Así es. Entonces, cuando los pastores hacemos eso, las cosas salen bien. Y si no hacemos eso, las cosas no salen mal. Ya tenemos experiencia. Y así de a poquito uno se va dando cuenta que las cosas no salen mal. Por eso, te repito, las iglesias grandes es porque han pedido, sus pastores han pedido a Dios: Señor, ubícame, qué persona, con quién, con qué hombre, con qué mujer voy a trabajar para hacer un equipo. Porque ustedes saben que nuestra misión no es quedarnos con 40, 50, 60 miembros. Que dijo Dios: haré de ti una nación grande, pueblo grande. Cuando dicen amén, eso quiere ser. Y eso debe ser de ser todos ustedes. Y en su momento Dios elegirá al uno, al otro, a más, digamos, personas que se comprometen, que ama a Dios, que busca a Dios, que se somete a la voluntad del Señor. Entonces, eso es el detalle, hermano. El Señor oró para conformar un grupo según la voluntad de Dios. Y ese grupo tenía que ahora darle fruto, porque ese grupo tiene que darle fruto. Es decir, si el Señor, el Padre Celestial, le muestra a las personas, y las personas no tienen que ser estériles, sino tienen que dar fruto, tienen que fecundar. Tal es así que de estas personas, por ejemplo, cuando el Señor menciona, aquí menciona los nombres: a Simón, es decir, su nombre oficial es Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas el traicionero. Siempre, en un grupo siempre hay uno que te quiere hacer el asunto de cuadritos, pero Dios, de alguna manera, en su momento hace que esa persona tiene que salir a la luz. Y todos sabemos el final de Judas, quien traicionó al Señor. Hermanos, el Señor conformó un equipo según la voluntad de Dios para que dé fruto. Si todo el trabajo hubiera se lo dejado al Señor, se hubiera demorado más. Entonces el Señor dijo: no, yo voy a conformar un equipo para que cada uno comience a dar frutos. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleves fruto. ¿Qué más? Y vuestro fruto permanezca.
necio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿para qué se elige? ¿Para qué se elige a la persona? ¿Para qué Dios nos ha elegido a nosotros? Es para dar fruto. ¿Se da cuenta? Ahora entonces nosotros tenemos que ir preguntándonos, reflexión, haciéndonos, parecer hace cuánto tiempo no doy fruto, Señor, si ya Dios nos ha elegido a nosotros. Quizás no estamos dentro del equipo, pero estamos dentro del equipo de Dios. Quizás el equipo que se quiera formar como institución terrenal, eso va a esperar, pero ya de antemano, cada uno de ustedes son elegidos por Dios. Porque creen que están sentados acá ustedes, porque creen que le alaban al Señor. Te amo, Señor, te alabo, Señor, levanta su mano remolina. ¿Por qué? Porque ustedes han sido elegidos del Padre Celestial. Y en ese sentido, como somos elegidos de Dios, Dios quiere que ahora llevemos fruto. ¿Cuánto es el que dice, Señor, hace tanto tiempo que no doy fruto? ¿Ya? Fruto quiere decir. Amén, hermano. No hay que olvidar, porque eso es el propósito del Padre Celestial. Tenemos fruto y ese fruto tiene que permanecer. ¿Qué dice el versículo 19? Pero desde el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. ¿Se da cuenta? Antes éramos del mundo, ahora el Señor nos eligió a nosotros, nos eligió para dar. Y van a ver ustedes, y si es mentira, algunos me van a decir, en la familia, en la casa, a veces los hijos, el esposo, las hijas, nos comienzan a aborrecer por ser parte del cuerpo de Cristo, por ser parte de la iglesia del Señor. ¿Sí o no? A muchos nos aborrecen los hijos y nos dicen, ay, te has metido al evangelio, ya te has metido al evangelio, has cambiado de religión, pero eres católica, ya no me hables, ya no me digas la palabra, y comienzan hasta a ofendernos. ¿Se da cuenta? Pero ya lo dice el Señor, por causa de mi nombre, no importa que te aborrezcas. Amén, hermano. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Usted ha visto cómo el mundo ama lo suyo? El cantinero no le importa si es hombre va a gastar su plata, esa mujer va a gastar su dinero, se va a quedar sin dinero para llevar a la casa. No le importa el cantinero, no le importa. Si sus hijos, ese hombre borrachito que está embriagándose en la esquina, no le importa si comerá o no comerá. La cosa del cantinero es, lo que le importa es que venga su licor y que ella gana o él gane. ¿Eso qué significa? Significa que esa persona está amando a ese hombre que es mundana, que es del mundo, perdido. Entre ellos se ama. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Ah? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es cierto, el mundo ama lo suyo. Porque si no, no, Señor. Si no diría, no, Señor, disculpe. Usted no tiene dinero. Lo que usted tiene, lo poco, tiene que llevar a su casa y entregarlo a su esposa, a sus hijos para que compren la leche, el pan, no sé, el diario. Pero, ¿qué va a decir el cantinero eso? Jamás. El cantinero quiere vender una caja, 2 cajas, 3 cajas, no importa. Si te quedaste helado ahí, no importa. Si uno se quedó sin nada, no le importa. Es la verdad. Entonces, el Señor, de esas condiciones, un día nos sacó. ¿Cuándo dicen amén? De esas condiciones, ¿no?, lamentables en que vivíamos, el Señor nos sacó de ahí. Ahora ya no somos del mundo. Entonces, porque yo, dice el Señor, porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece ahora. Entonces, hermanos amados, el Señor Jesús hace oración al Padre Celestial antes de elegir, antes
de, ¿no?, seleccionar a la persona para el trabajo. Y eso tiene que pasar con nosotros. Estoy pidiendo durante todos estos años que estamos pasando, Señor, ¿no?, que aún me revele para poder, gloria a Dios, conformarnos como una institución ya regular, oficial. Si bien es cierto que somos una iglesia, el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es todo aquello que se reúne para alabar el nombre de Dios. Aún así, tenemos que regularizarnos como institución religiosa. ¿En qué sentido les hablo? Les hablo que nosotros tenemos que tener, por ejemplo, una personería jurídica que nos respalde como una institución muy oficial. Pero para hacer una personería jurídica no es cuestión de juego. Y yo no voy a elegir, ¿sabe qué? Usted, a 4 o 5 personas voluntariosas. Si no estoy orando al Padre Celestial para que el Señor me señale quiénes pueden ser las personas que realmente son correctas, responsables. Y no dan su brazo a torcer, sino pongan el hombro hasta el final. ¿Ah? ¿Cuándo dicen amén? Amén. A su nombre. Pero eso es así. Al Señor Jesús le costó gloria, le costó tiempo. El Señor le dijo, claro, aleluya. Entonces el Señor le dio a los 12 personas para que trabajen. Aún esas 12 personas con las que trabajó el Señor tenían un carácter diferente. Eran coléricos, se iraban de todo. Algunos eran pasivos, como el carácter, por ejemplo, de Juan. El carácter de Pedro era más colérico, más ofensivo. El carácter de San Juan era más tranquilo, ¿no?, más pasivo. Y así como ellos, los 12 hombres que estaban al lado de Jesús, sus caracteres eran diferentes. Y el Señor tuvo que trabajar ahí, tuvo que trabajar a través de la palabra. ¿Se da cuenta? Y eso trabajaba con esos 12. Esos 12 eran el núcleo principal para que el Evangelio corra a todas las naciones, traspase todas las fronteras, traspase Israel, porque Israel era la cuna del Evangelio, y de Israel tenía que salir para todas las naciones. Entonces, con esos 12 hombres revolucionó el mundo. Tenía que ser así. Hombres de compromiso, hombres de coraje, valientes, osados. A su nombre. Ese es el asunto, hermanos. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, todo es todo. Así usted no pueda hacer una oración, usted diga que puede, va a aprender a hacer. Así usted no puede cantar, usted diga que sí puede hacer. Así usted no pueda, digamos, al principio, no podrá de repente explicar una palabra del Evangelio a alguien, dar un testimonio de que Cristo sana, salva, santifica, viene otra vez. De repente usted no sabe esas palabras, pero sí podrá decir, ¿sabe qué? Mira, a mí me ha sanado el Señor. Yo te invito a la iglesia donde voy para que usted también sane. Eso es suficiente. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Eso. Entonces, el Señor oró antes de elegir a los apóstoles para conformar un equipo según Dios. Y número 2 es para trabajar en la misión divina. Trabajar con poder, ¿no?, fortalecidos del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En el Evangelio de San Juan, ahí mismo San Juan, capítulo 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque a quienes perdonareis los pecados, les son perdonados.
y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Ahí está. Ahora les pregunto, ¿para qué el Señor eligió a los 12 apóstoles? ¿Para qué el Señor les eligió a los 12 apóstoles? Les conformó primero como un equipo, ¿no es cierto? Era el núcleo, ¿ya? El núcleo del Señor, el grupo de personas con las cuales el Señor iba a trabajar. Miren, escuche bien. Con ese grupo de personas, Dios, el Señor Jesucristo, podía confiar en esas personas, en esos 12 personas. Podía confiar en cualquier misión, cualquier trabajo. Entonces les decía, ustedes van a ir a tal lugar y van a cumplir esta misión. Ustedes van a ir a tal lugar y van a cumplir tal misión. Entonces el Señor podía tener un poco más de tiempo para Él entregarse de lleno al Padre Celestial en oración y en preparación. Porque eso digamos es la situación o la ventaja del siervo. Porque el siervo o el pastor, el predicador de una congregación tiene que tener un equipo para trabajar. Vuelvo a repetir. ¿Para qué razón? Para que las responsabilidades de la iglesia sean compartidas. Entonces el siervo pueda tener un poco más de tiempo, poder encomendarse cada día al Señor. Más de tiempo. Porque, por ejemplo, yo en mi caso no estaría tocando acá. Debería estar tocando otro hermano o otra hermana. Pero a cuenta que no hay, ¿qué se hace? Tengo que tocar yo. Y para tocar yo, digamos, yo no veo con los ojos cerrados y ahí me pongo a tocar. Yo tengo que tener tiempo para ensayar aún las alabanzas. Y eso es tiempo. ¿Sí o qué? Para aprender las alabanzas o componer las alabanzas, eso se requiere de tiempo. ¿Sí? Entonces, hay cosas que de alguna manera ya se cargan, ¿no es cierto?, la responsabilidad que puede asumir otro hermano. Mientras no hay, uno tiene que hacerlo. Y algunos dicen, ¿por qué ese pastor y su obra es grande? Sí, es que hay siervos que se dedican exclusivamente a eso, a pastorear la iglesia. No tienen otro trabajo más, solamente la iglesia. Y no está la iglesia. Entonces, ese es el detalle. Jesús pudo tener un tiempo más para acercarse al Padre Celestial, mientras que al grupo de los 12 les encargaba cierto trabajo. Quiero terminar entonces diciéndoles, hermanos, que el Señor oró antes de elegir a los apóstoles.